Listo, pues muy buen día, doctor. Muchas gracias por conectarse a esta conversación. Eh, pues le platico en Alcaldes de México, pues estamos difundiendo las mejores prácticas de gobierno, todo lo que tiene que ver con las decisiones de gobierno y en este sentido, pues hay eh, pues un área que los gobiernos locales también están pues coadyuvando para, para todo lo que tiene que ver con la salud y sobre todo en estos tiempos pues de pandemia que tal parece que pues hemos terminado o estamos saliendo, pero no hemos terminado totalmente y hay muchas medidas que se comenzaron a relajar en estos tiempos en cuanto a las medidas preventivas para evitar nuevamente brotes pandémicos. ¿Cuál es su consideración o qué es lo que médicamente recomendaría en estos momentos? ¿Debemos continuar aún con estas medidas como el uso de cubrebocas, lavado de manos, etcétera, para seguir evitando contagios de COVID-19, aun cuando estos aparentemente van disminuyendo? Bueno, pues sí, el momento, debo decir, es bastante complejo. Son muchas las circunstancias que empiezan a tener una presencia, pues que tenemos que atender. Efectivamente, como señala, son tiempos de pandemia todavía. Estamos viendo cómo se inicia la sexta ola. No sabemos bien a bien qué impacto va a tener. Suponemos que será como ha venido ocurriendo ya en los últimos meses, con infecciones respiratorias que en general son menos graves que las que estábamos viendo antes. Por ejemplo, cuando tuvimos la ola de Delta. Omicron es una variante que tiene menos consecuencias, afecta fundamentalmente el aparato respiratorio superior y estamos viendo ahora una suma de subvariantes que por lo menos para este momento está creciendo de manera relativamente rápida en el país, en Norteamérica, diría yo, y también en varios países de Europa, que de alguna manera está de acuerdo un poco a la estacionalidad de las infecciones respiratorias. El problema actual estriba básicamente en que las otras infecciones que son comunes en esta época, hablamos fundamentalmente de influenza y hablamos de virus sincicial respiratorio, hay otros virus, metaneumovirus, adenovirus, rinovirus y otros más, son mucho más frecuentes en la temporada invernal y lo sabemos. Esto se presenta ahora en presencia de COVID y se presenta además después de haber tenido poco más de 2 años una precaución máxima, lo que limitó la transmisión de estas otras infecciones virales. Y esto, de alguna manera, también tiene un impacto en nuestra capacidad inmunológica porque no estamos enfrentándonos a un refuerzo reiterado como son nuestra exposición habitual en circunstancias no pandémicas a una diversidad de virus respiratorios. No ocurrió y como consecuencia de esto estamos viendo este incremento en el número de casos con infecciones respiratorias graves en la población pediátrica, fundamentalmente, que llega a tener una gran demanda de atención hospitalaria. Y empezamos a verlo también en los adultos conforme empieza a aumentar la frecuencia de influenza y los otros en adición al COVID. El COVID está aumentando, influenza está aumentando y las otras infecciones están aumentando. Es el escenario de este periodo del año y desde luego, pienso yo, lo comentamos en su momento,
que no era el mejor momento para relajar la práctica que habíamos aprendido en relación a tratar de mantener una serie de precauciones para evitar la transmisión. Se podía relajar, sin embargo, las formas de hacer la comunicación siempre son complicadas. El gobierno de la ciudad y en general prácticamente todos los estados decidieron anunciar que ya no era necesario utilizar el cubrebocas o decidieron que ya no era obligatorio usarlo. Después ha habido un nuevo llamado para decir, no, sí, usémoslo, pero en los lugares cerrados. Y todo esto es bastante confuso. Por eso es que pensamos que no era el mejor momento para hacer esta declaración. Hoy uno viaja a diversos aeropuertos y prácticamente en ningún lado la mayoría de la gente tiene cubrebocas, tampoco en los aviones. Y desde luego, discernir entre si lo debe o no usar una persona, pues ya queda en el ámbito de la opinión de uno mismo. Y yo, por ejemplo, salgo a todos los lugares con mi cubrebocas. Ayer fue un evento en donde había un grupo de personas y yo y otras dos personas que destaco que eran relacionados a la salud, teníamos los cubrebocas. Todos los demás no tenían cubrebocas. Y ya han nuevamente reiniciado sus actividades de sociabilidad de una manera normal. Se acercan, se besan, se abrazan, se dan las manos. Y yo creo que es un mal momento para reiniciar esta relajación de conductas. Hoy deberíamos estar enfatizando la importancia del cubrebocas nuevamente, desde luego importantísimo en el transporte público, importantísimo en los aviones, importantísimo en las áreas de, no sé, salas de concierto, lugares en donde la gente se congrega hoy, particularmente para ver el partido de fútbol o para tener cualquier otra actividad de grupo, salones de clase. La gente debería estar usando un cubrebocas porque desde luego queda, es absolutamente, está perfectamente bien demostrado, ya lo puedo decir así con contundencia, que el cubrebocas es una medida que disminuye la transmisión de las infecciones respiratorias. No hay duda, quizás solo el doctor López Gatell es el único que alberga alguna duda al respecto. Debería de ser una duda personal más que una duda pública ante la evidencia que tenemos. Sí, claro. Por un, y por otro lado, bueno, también insistir en que es el momento de que no solo sea el cubrebocas, la higiene, la ventilación, la distancia entre personas, fundamentalmente. Si alguien se siente enfermo en este momento, puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser alguna otra cosa, pero su responsabilidad es quedarse en su casa hasta que ya no tuviera síntomas, por lo menos. Y lo que vemos cotidianamente es encontrarnos algún conocido, algún familiar, algún colega que está con síntomas respiratorios, que acabo de estornudar, y tengo rinorrea. Yo asumo que puede ser rinitis estacional, pero hay gente que uno ve con malestar general, con dolor de garganta, y dice, pero yo creo que no es COVID. Y ellos justifican no tener un cubrebocas y asistir a una reunión social pensando en que creen que no tienen algo infeccioso, sin ningún elemento, y esto es un tema de responsabilidad social, de responsabilidad civil, básicamente para con los demás. Es algo que no ha permeado en nuestra sociedad.
y tendremos que enfatizarlo. claro. Eh, y por otra parte, y por último, en este segmento, es que es fundamental atender el llamado a la vacunación, a completar los esquemas de vacunación para COVID, para aquellos que no los tengan, y a tomar nuestras dosis correspondientes a este año de la vacunación de influenza. Y están disponibles. Y además, aquellas personas que lo requieran, que no lo hayan hecho, se tienen que vacunar también para neumococo en esta temporada. Es una infección respiratoria bacteriana que puede ocasionar una gran mortalidad. Y los niños tener su esquema de vacunación completo en su panel de vacunas, que es el habitual. Bueno, pues la promoción tiene que ser el llamado a que se vacunen aquellos que no han completado el esquema. Las vacunas se estructuraron, las actuales, con excepción de la vacuna de Pfizer y la de Moderna, que tienen también ya una adición con la variante Omicron. Todas las demás vacunas son las que se estructuraron a partir de la cepa original de Wuhan, que contiene además la estructura fundamental de todos los virus que le siguieron. Entonces, las vacunas son efectivas. No tenemos detalles de la eficacia y la efectividad de cada una de las vacunas ante las nuevas variantes y subvariantes. Pero lo que estamos viendo en el escenario es que las gentes vacunadas tienen un mucho menor riesgo de tener enfermedades respiratorias complicadas o cuadros respiratorios graves. Entonces, el llamado es a que se sigan vacunando con las vacunas actuales. Seguramente en el tiempo podremos ir teniendo, quizás como se hace con influenza, un pronóstico de las características de los virus que van a circular ahora en relación a COVID, y podremos tener una producción de vacunas un tanto específica, pero hoy por hoy las vacunas que se tienen son suficientes en términos de su eficacia para limitar la gravedad del problema. Bueno, todas estas prácticas de fumigar escaleras y edificios e instalaciones, hubo incluso, bueno, no voy a hacer una recopilación de algunas situaciones verdaderamente pues muy fuera de lugar, desde túneles por los que obligaban a pasar a la gente bajo un rocío. Sabemos hoy con claridad que el virus de COVID se transmite fundamentalmente por aerosoles, gotículas muy pequeñas que quedan en el ambiente, que desde luego si uno se expone más cercanamente al emisor es mayor el riesgo, pero si alguien infectado se sube a un elevador, estornuda 4 veces con presencia de estar enfermo de COVID, ese genera un aerosol en el elevador que tiene habitualmente muy mala ventilación. Y si alguien circula en ese elevador, pues quedará expuesto a esta posibilidad. Porque la transmisión efectivamente es a través de estas gotículas, que son muy pequeñas y permanecen como aerosoles. También gotas respiratorias más grandes, que son las visibles, que expulsamos ahorita que estamos hablando y que podemos ver si pusiéramos la pantalla del celular enfrente de uno, cómo pueden quedar ahí impregnadas las gotas. Estas gotas pueden quedar, desde luego, en pasamanos, en botones, en picaportes, en diferentes sitios. Entonces, uno tiene que tener una higiene razonable en estas áreas, en los salones de clase, pero rociarlos de algún compuesto químico desinfectante es un gasto inútil. Uno tiene que mantener la higiene de sus manos con el alcohol en gel, como se utiliza, con agua y jabón, evitando, desde luego, tocarse las manos. No es necesario, ya sabemos, desinfectar los alimentos que compramos en el súper. Es buena práctica, desde luego, limpiarlos, pero ya no con el rocío que se usó durante mucho tiempo, de tratar casi de desinfectar en grado
muy alto todas las verduras y todo lo que compramos. Esto ya no es necesario. Lo sabemos bien. Hay que mantener una limpieza mínima, razonable, de todo el entorno, de la oficina, de cuando salimos, mantener nuestra higiene de manos continuamente. Eh, si alguien efectivamente toca un pasamanos, conviene que se desinfecte las manos. Hoy realmente la disponibilidad de desinfectantes, de alcohol, es muy amplia en prácticamente todas las áreas públicas. Entonces hay que aprovechar esto y si no, hay que lavarse las manos o hay que traer algún pequeño eh, recipiente con desinfectante. Sí, Eh, y bueno, también estaba haciendo entonces el énfasis de estas personas que tienen que dejar de circular si tienen síntomas. claro. Hablando del programa universitario de investigación en la salud, ¿cuál es el trabajo, o bueno, más bien, cuál es la información que a lo mejor podrían aprovechar los tomadores de decisión que emana de este programa? Bueno, pues tenemos un catálogo, una gran cantidad de información que hemos tratado de difundir por muy diferentes vías, desde videos, a infogramas, carteles, entrevistas, conferencias, seminarios, todo eso tratando de, pues básicamente, difundir los conocimientos que consideramos elementales y útiles. El programa está adecuado para la comunidad universitaria, desde luego, es nuestro interlocutor directo, la comunidad universitaria, y tratamos de dar la información suficiente para que esto sea de utilidad. Vamos viendo cómo están ocurriendo las circunstancias y cómo evoluciona la epidemia y vamos ajustando recomendaciones, pero toda esta información que está disponible por vías muy diversas, y no solo del programa universitario, sino de otros centros, facultades, institutos, hay una grandísima cantidad de información que la universidad pone a disponibilidad del país, básicamente. Entonces, lo pueden consultar a través de Internet en los múltiples sitios que tiene la universidad. El PUIS es uno muy dedicado efectivamente a tratar de difundir estas recomendaciones y esperamos que les sean útiles, pero simultáneamente también estamos abiertos a recibir consultas directas y están los teléfonos y si algún municipio, alguna región, algún estado requiere de algún tipo de asesoría o consulta, desde luego con con todo gusto podemos atender este tipo de apoyos. Lo hemos hecho y desde luego lo vamos a seguir haciendo. Perfecto, muchísimas gracias. Por último, ¿cuál sería su recomendación justamente para los tomadores de decisión en cuanto al combate de la transmisión de enfermedades, sobre todo en época de enfermedades respiratorias? Bueno, las recomendaciones son básicamente mantener estas precauciones de cubrebocas, de la higiene, la distancia, la ventilación es muy importante. Hay que repensar los espacios donde nos reunimos. Hace poco estaba en una conferencia en Guerrero, en un hospital que tiene que tener efectivamente aire acondicionado, pero estábamos en un gran salón, casi 150 personas, un salón cerrado, completo. Desde luego todos tenían cubrebocas, muy bien colocado, pero el edificio tendría que tener algún tipo de ventilación y esto hay que realizarlo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizamos una revisión de todas nuestras instalaciones para optimizar la ventilación en todos los sitios,
desde los salones hasta los auditorios, y todo eso está revisado y mantiene un nivel de vigilancia en términos de concentraciones de CO2 continuos. Esto tendría que hacerse en prácticamente todos los sitios de congregación del público, de atención al público. Es una recomendación para todas las instituciones. Y esto tiene que tener una mayor atención en las épocas precisamente de mayor riesgo de infecciones respiratorias. Perfecto, pues le agradezco muchísimo su tiempo y todas este Quizás panorama. nada más Obviamente, déjeme apuntar nada más como comentario final, porque recuerdo que me lo preguntó en lo que me envió. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Bueno, lo que podemos esperar es que vamos a tener más epidemias más frecuentemente. Lo estamos viendo actualmente, el escenario actual. Estamos eh, eh, completando el tercer año de la pandemia, y surge la epidemia de Mpox, como ahora le dice la OMS a la viruela símica, y tenemos el incremento de las infecciones respiratorias y tenemos la circulación del virus de influenza H5N1 aviar, solo en aves, insisto, no, pero precisamente esta amplísima circulación del virus H5N1 en aves a finales del siglo pasado fue lo que levantó las alertas en la OMS para decir, podemos tener una pandemia de influenza. Y podría ser de H5N1, porque ha habido casos de transmisión entre humanos, de aves a humanos, no entre humanos. Pero ese es un pequeño brinco que puede ocurrir casi en cualquier momento y tenemos que estar preparados para lidiar con eso. Este es un virus que puede tener una mortalidad mucho mayor a la que ha tenido COVID, entonces los resultados serían ciertamente mucho más complejos. Entonces sí, el escenario que tenemos a nivel global, en virtud del número de habitantes, ya 8,000 millones de habitantes, en virtud de la movilidad de las poblaciones, desde el tráfico aéreo hasta los migrantes, en virtud de la pobreza que es mayoritaria, en virtud de las limitaciones de los sistemas de atención a la salud, todo eso se conjuga. El cambio climático que modifica el patrón de vectores y de una serie de ecosistemas en donde bacterias y virus pueden circular de una manera diferente, y todo esto se conjuga y nos da un escenario mucho más complejo para lo que vamos a tener en estos ya muy próximos años. Gracias.